Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Billions Trade. El día de hoy tenemos una información muy solicitada por todos los chicos del canal, en nuestro canal de Telegram. Constantemente me están comentando acerca de cómo poder analizar desde cero, utilizando y engranando todos los conceptos de trading institucional y Smart Money. El día de hoy vamos a hacer un paso a paso desde cero para poder desde temporalidades mayores llegar a un punto preciso para tomar una entrada de alta probabilidad o de alta precisión. Quédate hasta el final del video, va a ser de gran ayuda. No olvides dejar tu like, tu comentario, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y revisar la descripción del video para que puedas tener el link de nuestro canal de Telegram. Constantemente estamos dando información de valor que va a ayudar a potenciar y mejorar tu trading. Quédate hasta el final y vamos a aprender. Estamos aquí en un momento en la temporalidad de H4. Lo primero que nosotros vamos a realizar es una secuencia de pasos y la vamos a describir en este punto para que podamos nosotros tratar de llevar esa secuencia de la mejor manera posible y de la forma más sencilla y pedagógica para que la puedas entender. Sé que muchos tal vez no están tan avanzados, trataré de ser un poco más específico para aquellos que están llegando y aquellos que están avanzados puedan beneficiarse de la información. Lo primero que necesitamos hacer es identificar la dirección. Es primordial. Y la dirección, lógicamente, la podemos validar en temporalidades como diario y H4. Aquí podemos nosotros tratar de identificar con la estructura esa direccionalidad, estructura. En segunda medida, nosotros vamos a tratar de buscar una zona de reacción, buscar zona probable de reacción. En esto, lógicamente, estaríamos nosotros enfocando a el punto de interés o las zonas de order blocks que enfocan las ofertas y demandas. Oferta y demanda. En tercera instancia, nosotros vamos a buscar dónde se encuentra o en el punto de esa zona probable, necesitamos por lo menos ver la manipulación del precio. Poder observar la manipulación del precio. Si vemos manipulación en zona, son puntos importantísimos. Adicional a eso, identificar liquidez en área como incentivo. Eso es también primordial. Como quinto punto, ya podemos pasar a refinar la zona. Y en lo posible, tratar de identificar ineficiencias o imbalances. Estos puntos son muy importantes. Punto 1, punto número 2. Todos son importantísimos. A veces nos toca decidir si prescindir de alguno o si se cumplen todos, mucho mejor. Ya lógicamente el séptimo paso es tomar la decisión si es por confirmación o por riesgo. Ese sería el último paso. Pero vamos a tenerlo aquí en cuenta para que podamos nosotros tenerla muy, pero muy clara. Vamos a colocar un poco más grande para que se vea más al detalle. Vamos a colocarlo 16, así. Listo. Entonces, estos son los pasos básicos que necesitamos tener para poder analizar desde cero y tratando de buscar una zona probable. Es decir, en primera instancia, buscar la direccionalidad. En este momento vamos a enfocarnos en la temporalidad H4 y muy claramente podemos ver que el precio está haciendo bajos cada vez más bajos y nos damos cuenta que estamos en un movimiento totalmente bajista. En la parte inferior tenemos aquí un quiebre, seguido a eso el precio sigue quebrando en la parte inferior, dándonos confirmación de continuidad del movimiento. Acá también el precio hizo este bajo, aquí. Y nosotros entendemos que a nivel de 4 horas tenemos muchas cosas importantes. También en la parte superior habíamos visto lo que se conoce como una neutralización o una toma de liquidez en la parte superior, lo que nos indica que a nivel de temporalidad de 4 horas tenemos un
inicio de un rango en la parte superior. Acá totalmente no podríamos decir que el precio ha confirmado un cierre de rango porque aquí hizo un rompimiento, pero acá hasta el momento no se ha visto desde este punto un rompimiento con cuerpo y acá tampoco. Entonces, es decir, que todavía estamos en un movimiento totalmente bajista, que no ha habido un cierre de rango que nos determine a nosotros un cambio en la dirección de nuestro movimiento del precio. Así que estamos frente a un movimiento todavía totalmente bajista. O sea que el primer punto ya lo hemos conseguido. Ahora bien, estamos en H4. Si yo bajo, por ejemplo, a una hora, intento de visualizar la estructura y confirmar si todos los puntos que estoy observando cumplen algunos criterios. Si bien puedo decir que aquí tenía mi zona de neutralización, mi rompimiento, zona de neutralización, rompimiento, acá tuvo una neutralización, un rompimiento, rompimientos con neutralizaciones, rompimientos y neutralizaciones. Igual se ha venido presentando haciendo cada vez más bajos en la zona de una hora, la temporalidad de una hora. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Bueno, vamos a buscar zonas probables. ¿Cuáles son nuestras zonas probables? Pues podemos bajar a 15 minutos, tratar de buscar en qué zonas podemos posicionarnos o en qué zonas sería para nosotros recomendable empezar a buscar. Entonces, fíjense que ya tenemos acá nuestro último quiebre que teníamos prácticamente identificado y vamos a mirar la zona probable. Ya esta zona fue eliminada, fue una zona de liquidez que se había generado. Fíjense que aquí nos saltamos el último punto, el punto 4, un área de incentivo que estaba aquí antes de una zona. Vamos a marcarla como una zona de liquidez o incentivo. Pero si vamos hacia la izquierda y nos vamos a enfocar cuál es el punto donde el precio ha llegado ahora mismo. Si nos damos cuenta, este punto de aquí tiene cosas importantísimas para recalcar. Lo primero es que a nivel de cuerpo de vela, aquí el precio me había hecho un previo rompimiento hacia la baja. Y con fin de poder incentivar aquí vendedores en este punto. Incentivar vendedores ahí. Pero ¿qué sucedió? Lo que hace el precio es liquidar la zona. ¿Por qué la liquida? Porque luego va por el punto de arriba, que es este de acá, que creó este supuesto quiebre con cuerpo de vela. Entonces, este punto de aquí ha pasado a ser neutralizado. Entonces, fíjense cómo tenemos una manipulación de dos puntos. ¿Dónde tenemos la manipulación? Inicialmente, una toma de liquidez en la parte de abajo y una toma de liquidez en la parte de arriba. ¿Dónde está la manipulación? En esta área de aquí. Porque si se dan cuenta, lo que hace el precio es incentivar primero a las ventas, luego liquida la zona de donde donde se generó el movimiento que incentivó a las ventas y después hace un quiebre completo o un quiebre, el quiebre real, por decirlo así, que es este de aquí. Entonces, fíjense lo importantísimo que es poder identificar dónde está la manipulación y fijémonos, primer punto, incentivo de ventas, luego liquidación o neutralización del punto creador de este bajo que incentivaba a las ventas. Luego, como ya se produce el quiebre real desde este punto, desde este alto, que neutralizó el punto anterior, ahora este punto de aquí es mi bajo real y este pasa a ser otra neutralización o manipulación del precio. Aquí lo cambiamos y nos damos cuenta que tenemos ya en zona dos manipulaciones. Las identificamos, la primera fue esta de aquí, de este punto, y la segunda fue esta de aquí. ¿Y dónde se produjo el movimiento real del quiebre? Aquí. Entonces, fíjense que ya tenemos la zona probable de reacción y identificamos también el tercer punto, la manipulación. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo nosotros vamos siendo criteriosos, selectivos, analíticos
para poder identificar correctamente nuestra zona de reacción. Ahora, ¿qué tenemos aquí a nivel de 15 minutos? Que el precio está en toda esta área de aquí, donde ha llegado en el momento. Entonces, fíjense que antes de llegar a la zona, en el punto 4 teníamos que liquidez o incentivo antes de la zona importante o punto de valor. Entonces, ya el precio ha llegado. Ahora bien, necesitamos ver lo mismo dentro de la zona. ¿Qué tenemos en zona? Lo primero que hemos visto es una neutralización en la zona. Fíjense cómo funciona de la misma manera, de la misma manera. Neutralización, parte superior, y tenemos un quiebre en la parte de abajo, lo que conocemos como un boss o como un shock, aquí, que nos habilita el área para buscar nuestra zona de ventas. Pero fijémonos algo importantísimo para recalcar también. Fíjense lo que aconteció en esta parte. Aquí el precio, ¿qué hace? Vuelve, y recuerdan el dibujo que les mencioné, nos hace un pequeño quiebre en esta zona. Entonces, incentiva a los vendedores aquí y los liquida también acá. Fíjense cómo el precio va jugando con eso estando ya en la zona de valor. Y luego viene y liquida hasta la parte superior. Entonces, ahí estamos teniendo ya confirmaciones de posibilidades de venta porque estamos en una zona importantísima, en una zona de valor que es ya refinada, que cumple todos los criterios. Ahora, vamos a percibir nuestra área importantísima. ¿Listo? Entonces, ya necesitamos, pasamos el punto 1 de la dirección en H4, buscar la zona probable de reacción o esa zona de oferta y demanda o esos puntos de order block que son donde nosotros vamos a posicionarnos. En este caso, como la direccionalidad o la estructura nos está mostrando un flow bajista, vamos a buscar zonas de venta. Esa zona que identificamos, ya le validamos su respectiva manipulación en zona, que fue la que vimos con el gráfico de la doble manipulación y el rompimiento final, y también la liquidez de incentivo, que es esta que se encuentra. Ahora, cuando ya el precio llega a nuestra área, fíjense que toca, tiene una pequeña reacción, luego la neutraliza, la manipula y luego hace un rompimiento ya confirmando totalmente la zona como un punto de venta. Ahora, vamos a pasar ya a buscar la refinación de zona. Inicialmente, ¿cuál es la vela que hace la maldad o la que toma la liquidez? Yo sé que muchos dicen que posiblemente puede estar aquí un área importante porque esto tiene imbalance y muchos a veces se guían por eso, solamente porque tiene imbalance. La zona de imbalance es importantísima a tener en cuenta, pero nosotros vamos a guiarnos más por la vela que hace la toma de liquidez o la que elimina toda esa o toma ese combustible necesario para poder desplazarse. ¿Y dónde está esa vela? Es esta de aquí, de 15 minutos. Ya después podemos pasar un poco a refinar mucho más, pero esta área o esta zona es la más importante para nosotros. Lo que suceda dentro aquí ya podemos tomar decisiones, pero inicialmente para ir refinando tomamos esta en consideración porque fue la que hizo el sacado de liquidez o tomó combustible para desplazarse en un movimiento fuerte. Y desde aquí cuando toma liquidez se tiene un proceso de fuerza, aceleración o desplazamiento fuerte que nos indica ese movimiento o ese impulso bajista que se pueda concretar de una mejor manera. Pasamos a 5 minutos y empezamos a ver algo más interesante. Aquí ya podemos refinar y ver cosas más importantísimas. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Esta vela, que efectivamente fue la que crea un movimiento de aceleración y nos deja una ineficiencia o imbalance, que es todo este punto de aquí, que no ha sido llenado, ya acá el precio este imbalance lo está llenando y aquí lógicamente tenemos una zonita de imbalance. ¿Listo? Entonces, no podemos descartar que esta vela que está aquí es la que neutraliza y podemos refinar hasta aquí. Fíjense cómo concuerda hasta el inicio del imbalance, la vela que neutraliza a nivel de 5 minutos y tenemos un movimiento aquí. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos hacer?
¿qué podemos nosotros tener en cuenta si posicionarnos aquí o en la vela que neutraliza? Nosotros entendemos que en la parte superior todavía hay una zona o una área sin mitigar, que el precio podría llegar hasta la parte superior. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Pues tomaríamos la vela que genera o crea el imbalance, o desde donde está el punto del imbalance, o finaliza el imbalance, o parte del imbalance. Entonces, colocarnos aquí podría ser una opción, tratando de ir hasta arriba. Pero como vemos que son muchos pips o el stop loss está muy grande, podemos seguir tratando de refinar un poco más el área. Así que me voy a bajar a 3 minutos tratando de buscar una refinación más interesante. ¿Qué vemos acá? En 3 minutos no logramos ver algo muy claro en esta área. Solo tenemos todavía la vela que neutraliza. Pasamos a 2 minutos a buscar más claridad, más claridad. ¿Qué tenemos acá? La vela que neutraliza, pero todo esto que está acá ya está activado. Entonces podemos pasarnos a la vela que neutraliza en parte de la vela que sigue. ¿Pero por qué? Porque ya esta vela ya hizo su proceso, fue activada completamente y dio este movimiento. Sigue esto en la parte superior. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un punto de ineficiencia o imbalance, podemos eliminar para seguir refinando y tratar de buscar una área mayor o más pequeña posible. Tenemos zona de imbalance y tenemos este punto aquí. Aquí hay un pequeño imbalance, muy chiquito, pero no se ve muy bien, así que vamos a refinar todavía en un minuto y ya vemos algo más interesante. Fijémonos esta, y me gusta más esta área de aquí. Si nos damos cuenta, fíjense que aquí hay un pequeño imbalance desde aquí hasta acá. Y esta vela es una vela que lógicamente saca liquidez y forma también aquí un incentivo previo a la zona. Entonces vamos a marcar aquí ese incentivo previo, lo marcamos acá, y dónde podríamos posicionarnos. Ya teniendo, estando en zona, tenemos acá una zona también que tiene un poquito de imbalance, donde el precio reaccionó, y vamos nosotros a posicionarnos, sea aquí, y nos da unos 12 pip, podemos colocar 13 pip aquí. Ya ahí está más interesante porque para la libra 13 pip está súper bien. Ya más abajo es un poco complicado con la libra porque mueve muchos pip. Listo, entonces esa sería nuestra zona ya refinada. Identificamos imbalance, refinamos la zona, vimos la liquidez en el área, la manipulación, todos los pasos los hemos hecho. Ahí podríamos ya posicionarnos, ya sea por riesgo o por confirmación. Entonces, esta es una zona tentativa, lo podríamos hacer inclusive aquí cubriendo el imbalance y colocaríamos acá, ya subiríamos los PIB, 14 PIB estaría bien. O el que quiera dice, no, yo no quiero el imbalance, a mí me gusta ser un poco más preciso, yo lo espero acá en esta zona, en esta área, pues lo puedes colocar aquí. Ya eso va en cada uno. Acá son prácticamente 9 PIB. Ya. Yo recomendaría el estilo número 1 con respecto al estilo número 2 porque acá hay más probabilidad que el precio nos deje. ¿Listo? Entonces vamos a 15 minutos y ya tendríamos nuestras zonas refinadas y listas para tomar el trade con todos los pasos y el análisis desde cero, teniendo en cuenta todos los criterios. Vamos a rodar esto hacia acá y vamos a rodar esto hacia acá. Potencialmente, ¿dónde sería una zona? Vamos a ver si está todo igual aquí para que podamos hacer bien el ejemplo. Aquí. Listo. Ahí ya quedó súper bien. Aquí. Entonces, estas son las dos zonas específicas que tendríamos. Por lo menos, tratando de buscar eliminar o llegar a esta zona de acá, o buscando el último punto del quiebre, es decir, en esta área. Aquí con esta nos daría un 3-1, ¿ya? Y acá nos daría, llegando hasta aquí, nos daría prácticamente más de un 5-1. Yo soy un poco realista en los trades. Hay canales que se ponen a decir 50-1, 60-1. Yo soy un poco más realista con el tema porque yo sé que
tomar tipos de entradas así no son tan fáciles y por eso trato de explicarles es la realidad del asunto, siendo aterrizados y no siendo emocional. Porque entendemos en el trading entran es por emoción y salen por decepción. Entonces, esta es la realidad que yo les puedo decir. Para mí, un riesgo-beneficio 3-1, 5-1 está súper bien. Me parece que ese ratio está para ser rentable, es súper bueno. Así que ese tipo de trade, si cae todo lo que caiga, pues bueno, pueden cerrar parciales, dejar el 20% corriendo, pero en principio me gusta este tipo de zonas y escenarios de esta manera. Entonces, este es nuestro punto de la temporalidad de M1 que ya refinamos de la zona. Y esto es, recordemos que es 15 minutos en la parte superior. Entonces, listo, ya esto lo podemos dejar por aquí. Ya esto está clarito. Creo que esto lo deben tener como su plan de trading para que analicen de esta manera y hagan esta serie de pasos para que vean cómo va a ayudarles muchísimo a la hora de tomar trades. Eliminamos ya esta zona de imbalance, que era donde está. Vamos a marcar hasta aquí y listo. Vamos a mirar qué sucedió cuando el precio llega al área. El precio va desplazándose. Vamos a colocarlo en 5 minutos para que se vea un poco mejor. Vamos a ver aquí, echarlo hacia acá. Listo. Y vamos a darle seguimiento. Ahí el precio entra al área. Tiene una reacción. Y lógicamente también activa esta. Aquí. Y ahí se da un movimiento. Vamos a ver qué hace el precio. Y ahí llega y da ese movimiento. Lógicamente fue mucho más abajo, pero nosotros básicamente a modo de realidad, un 5-1, casi un 6-1 y acá un 3 puntos y pico, es súper buen trade teniendo todos estos criterios. Esto es el paso a paso simple, se lo repito para que lo tengamos claro, cómo identificar desde cero todo el análisis. Paso 1, identifica la dirección de la estructura o de esa direccionalidad, por lo menos H4 y temporalidad de diario. Entender hacia dónde va el precio. Luego puedes ir a buscar las zonas probables de reacción, sea en una hora o en 15 minutos. Esos order blocks o esos puntos de toma de liquidez, de oferta y demanda, que al revisarlos debemos buscar, por ejemplo, las manipulaciones que forman las zonas de rango o inicios de rango que tienen manipulación, neutralizaciones y rompimiento. Eso fue lo que hicimos muy rápidamente para entender dónde el precio metió la mano o las instituciones metieron la mano y nos dejaron esos rastros y huellas. Adicional a eso, podemos identificar la liquidez o esa área de incentivo previa a nuestro punto de interés o zona de valor. Ese es el punto 4, también lo hicimos, vimos que anteriormente, antes de nuestro punto de valor, teníamos esa zona de incentivo. Punto 5, refinar la zona, bien estructurada, identificando cuáles son las velas que toman liquidez, cuáles son esas velas que hicieron la maldad, por decirlo así, que sacaron compradores, sacaron vendedores, y vamos a ir agrupando, refinando con los traspasos que ya muchos conocemos, y sobre todo identificar si hay algunas zonas de ineficiencia o imbalance para que podamos tratar de posicionarnos de una mejor manera y entendiendo que ahí se produjo tal vez un flujo de órdenes mucho mayor con creando un impulso de aceleración. Entonces tendríamos estos 6 criterios que sumados con las confirmaciones, en este caso fue entradas por riesgo que se pudo haber realizado en una forma muy práctica. Acá, lógicamente también podríamos decir que aquí a nivel de un minuto es una zona también ya confirmada. ¿Por qué confirmada? Porque aquí el precio neutraliza, rompe y regresa al área a nivel de un minuto. Entonces, básicamente sería por riesgo y también por confirmación, viéndolo desde el punto de vista de un minuto. Si lo vemos desde el punto de vista de la zona de 15, era automáticamente por riesgo. Acá también va confirmada porque el precio nos hace toda la secuencia en temporalidad menor, que es un minuto. El precio neutraliza y rompe, hace bozo shock y se devuelve a la zona de
el extremo, donde hizo la última toma de liquidez y llega a liquidar o recapitalizar el área para desplazarse y dar ese movimiento. Estos fueron los pasos muy simples, muy sencillos. Espero que les haya gustado, que les aporta muchísimo, mucho valor. Y no olvides suscribirte, dejar tu comentario, poner tu like, activar la campanita de notificaciones y ir a la descripción del video por el link de nuestro canal de Telegram. Estamos dando siempre información de valor que te va a ayudar a mejorar tu trading. Nos vemos en el siguiente video y no te pierdas. Bienvenido a Billions Trade Academy, siempre mejorando y dándote información de calidad. Nos vemos en el siguiente video.